Hola a todos, bienvenidos a la clase de Ven, sígueme, mi nombre es Liz Posada y hoy en el Antiguo Testamento, Esdras capítulo 1, capítulo 3 al 7 y Nehemías capítulo 2, capítulo 4 al 6 y capítulo 8. Bienvenidos una vez más a la clase del día de hoy. Hoy quiero iniciar con una reflexión y espero prestes atención. Hay momentos en nuestra vida en los que sentimos que hemos construido bastante, pero todo se empieza a derrumbar. Quizás no sean murallas de piedra como las de Jerusalén, pero tal vez sea un matrimonio que atraviesa dificultades, una familia que parece estarse alejando del evangelio, un testimonio que antes era fuerte y hoy necesita ser fortalecido, o simplemente un corazón que está cansado después de tantas pruebas. A veces llegamos a pensar que Dios solo obra cuando todo está en orden, cuando somos fuertes o cuando las circunstancias son favorables, pero las Escrituras nos muestran exactamente lo contrario. Dios hace sus obras más grandes entre las ruinas. Cuando llegamos a los libros de Esdras y Nehemías, Israel ya no es la nación poderosa de los días de David y Salomón. Jerusalén está destruida, el templo ha sido reducido a escombros y el pueblo ha pasado décadas en cautiverio babilónico. Parecía el final de la historia, pero para Dios apenas era el comienzo. Y lo más sorprendente es que Él inicia esta restauración usando a un rey que ni siquiera pertenecía al pueblo del convenio, Ciro, el rey de Persia. Queridos hermanos, cuando Dios decide cumplir sus promesas, nada ni nadie puede impedir su obra. Y con ese escenario comienza nuestro estudio de hoy. Ahora, antes de empezar y escuchar acerca de Jerusalén, los invito a preguntarse esto. ¿Qué parte de mi vida necesita hoy ser reconstruida por el Señor? Porque esta historia no se trata únicamente de un templo antiguo, trata del templo que Dios está edificando dentro de cada uno de nosotros. Así que con este contexto, adentrémonos ahora a Esdras capítulo 1, donde se nos presenta a Ciro, el rey de Persia. Y el relato comienza diciendo: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo una proclamación por todo su reino y también lo hizo por escrito, diciendo. Fíjense en esto que es muy interesante. Una vez más, el Señor está realizando su obra por medio de alguien que no pertenecía al pueblo de Israel. Ciro no era parte del pueblo del convenio, pero eso no impidió que Dios obrara poderosamente a través de él. Entonces Ciro declara: Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Bueno, qué hermoso, pues el Señor le había indicado que debía ayudar a construir un templo en Jerusalén. Así que luego Él hace una invitación al pueblo. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Luego veremos que Él añade que quienes permanezcan donde están deben ayudar con dinero, oro, bienes, animales y todo lo que sea necesario. En esencia, creo que Ciro está diciendo, bueno, miren, yo no sé cómo construir el templo de su Dios, pero si alguien sabe hacerlo, yo entonces lo apoyaré y le proporcionaré los recursos necesarios. Así que, como lo hemos dicho, ellos han pasado aproximadamente 50 años desde que los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. Para ese momento, muchos pensaban, bueno, pues la verdad, aquí estamos bien, ya tenemos nuestra casita, nuestras tierras, nuestro trabajo. Ahora debemos regresar a Jerusalén, eso implicaría empezar de cero. Y era comprensible. Babilonia era una ciudad inmensamente rica, con abundancia, agua, excelentes tierras de cultivo y el centro de importantes rutas comerciales. En cambio, Jerusalén estaba completamente destruida. Las murallas habían sido derribadas y todo el material para reconstruir debía transportarse cuesta arriba a más de 900 metros de altura. Era un trabajo enorme. Así que, para los que tal vez hemos visto imágenes de Israel, cuando uno observa las antiguas murallas de aquellas ciudades, comprende la magnitud del esfuerzo que requería construirlas. Y a veces pienso en el trabajo que implica simplemente levantar una cerca alrededor de una casa. Imagínense construir toda una ciudad. No conocemos todas las razones por las que algunos judíos regresaron y otros decidieron quedarse en Babilonia. Pero sí podemos aprender un principio aquí muy importante. Los buenos líderes edifican casas dedicadas a Dios. Y es interesante observar cómo Ciro impulsó la construcción del templo. Después lo hicieron Zorobabel
y Nehemías. Y si pensamos en nuestra época, también vemos profetas y líderes que continúan edificando templos por toda la tierra. A lo largo de la historia, los hombres y mujeres que aman a Dios han dedicado recursos, tiempo y esfuerzos para construir sus templos donde su pueblo pueda acercarse a Él. Y de hecho, ese parece ser uno de los grandes mensajes de Esdras y Nehemías. ¿Cómo edificamos la casa del Señor cuando enfrentamos pobreza, oposición, dificultades internas y desafíos constantes? Bueno, hoy nuestros profetas ya no nos piden que tomemos palas, martillos y piedras para construir templos. Ese trabajo físico afortunadamente ya está siendo realizado. Pero lo que sí nos invitan a hacer es algo diferente. Quizás salir un poco de nuestras propias Babilonias, de nuestra comodidad, de nuestra ocupación de aquello que consume nuestro tiempo, para dedicar nuestra parte de recursos y nuestra vida al servicio en el templo. Tal vez hoy el sacrificio no sea construir un edificio, sino construir un templo de fe y testimonio dentro de nuestro propio corazón. Y aunque el sacrificio sea diferente, sigue siendo un sacrificio para el Señor. Así que algunos respondieron al llamado. Y los principales de las tribus de Judá y Benjamín se levantaron voluntariamente y reunieron oro, plata, animales, bienes valiosos y todo lo necesario para regresar. Así que veremos entonces el versículo 7, donde nos dice que el rey Ciro devolvió todos los utensilios de la casa de Jehová de Nabucodonosor que se había llevado de Jerusalén y había puesto en la casa de sus dioses. En el mundo antiguo, esos objetos eran considerados trofeos de guerra, y cuando un pueblo era conquistado, los objetos sagrados de su pueblo eran colocados en los templos de los dioses del conquistador, como este símbolo de aquella nación que había sido sometida. Pero Ciro hizo exactamente lo contrario. Él no dijo: miren, tengo los objetos sagrados de su Dios como trofeos. Creo yo que él más bien dijo: se los devolveré, para que puedan volver a adorar a su Dios. ¡Ay, qué gran líder era Ciro! Así que esto es muy admirable porque este rey era gentil y estaba dispuesto a seguir la inspiración del Señor. Él comprendía que una sociedad verdaderamente próspera y pacífica se construye cuando las personas aman a Dios y a su prójimo, y decidió apoyar al pueblo para que pudiera volver a acercarse al Señor. Ahora, el capítulo 2 contiene una larga lista de nombres, docenas y docenas de personas, y aquí bromeando un poco, tal vez debían memorizar todos esos nombres para el examen final, o quizás para el examen al entrar a la vida eterna. Imagínense, hermanos, que nosotros lleguemos un día a las puertas del cielo y que tal vez Pedro nos diga: bueno, han pasado todas las pruebas de esta vida, solo les falta mencionar 10 nombres de la lista de Esdras capítulo 2. Bueno, creo yo que sería un día bastante complicado para nosotros. Y ahora sí, poniéndonos un poco serios, creo que detrás de toda esta lista larga hay un mensaje muy, pero muy importante. Para nosotros quizás sea simplemente una genealogía. Para ellos era su identidad. Era la historia de su familia, era la evidencia de que pertenecían al pueblo de convenio. No era solo una lista de antepasados, era la forma en la que entendían ellos quiénes eran. Sabían exactamente a qué tribu pertenecían y cuál era su lugar dentro del pueblo de Dios. Ahora luego llegaremos al versículo 61, donde se menciona a un grupo de sacerdotes cuyos registros genealógicos no pudieron encontrarse porque algunos habían contraído matrimonio fuera del convenio. Y como consecuencia de esto fueron considerados descalificados para ejercer el sacerdocio y no pudieron participar plenamente de la obra del templo. Para nosotros puede parecer un detalle pequeño, pero para ellos era un asunto de enorme importancia. ¿Ven cómo todo importa en las Escrituras? Pues la permanencia o la pertenencia al pueblo del convenio estaba profundamente ligada a esa herencia espiritual y familiar. Eso refleja el fuerte énfasis que encontramos desde Deuteronomio capítulo 7, donde el Señor había mandado al pueblo permanecer fieles al convenio. Finalmente, mis queridos hermanos, llegaremos al capítulo 3 y aquí aparecen dos personajes muy importantes, Yeshua y Zorobabel. Curiosamente, solemos hablar mucho de Zorobabel, pero el texto menciona a Yeshua con la misma relevancia. Sin embargo, el templo terminó siendo conocido principalmente por el nombre de Zorobabel. Hay un detalle muy hermoso y quiero compartirlo con ustedes. El nombre de Yeshua
es precisamente el nombre con el que se le conocía a Jesucristo en su época. En inglés solemos decir Jesús o Jesus, pero en hebreo su nombre era Yeshua, equivalente al antiguo nombre de Josué. Y resulta significativo pensar que Yeshua está aquí, ayudando a construir el templo junto a Zorobabel. ¿Y por qué les comparto este detalle? ¿Creen ustedes que habrá un simbolismo para nosotros aquí? Bueno, quizás sí. Quizás nosotros somos un poco como Zorobabel, llamados a ayudar a la edificación de la casa del Señor. Y así como Él no edificó solo, nosotros tampoco lo hacemos solos. Tenemos la ayuda de Yeshua, Jesucristo, quien fortalece y guía a todos los que participan en la contribución de su obra y de su reino. Quizás al terminar de estudiar Esdras sea fácil pensar, bueno, qué hermosa historia sobre un pueblo que regresó del exilio para reconstruir un templo. Pero si eso es todo lo que vemos, habremos perdido el verdadero mensaje. Porque todos de alguna manera hemos vivido, si es que no vivimos actualmente, en una Babilonia. Todos hemos tenido momentos en los que la comodidad, las preocupaciones del mundo, el miedo, el pecado han intentado alejarnos de Jerusalén, ese lugar donde sentimos la presencia de Dios. Y al igual que aquellos israelitas, cada día recibimos una invitación, no necesariamente para levantar piedras y construir murallas hoy en día, sino para regresar al Señor, regresar al templo, regresar a los convenios, regresar a la persona que Él sabe que podemos llegar a ser. Eso es precisamente lo que Jesucristo hace por nosotros hoy. Él no solo vemos que restaura ciudades, Él restaura corazones. No solo reconstruye templos de piedra, reconstruye nuestras vidas. No solo llamó a un pueblo hace miles de años, hoy sigue llamándonos por nuestro nombre. Quizás nuestra vida tenga muros derribados, heridas que aún duelen o sueños que parecen que ya se perdieron. Pero el mismo Dios que movió el corazón de Ciro, que fortaleció a Esdras y que sostuvo a Nehemías cuando estaban obrando en esos días, es el mismo que nunca comienza una restauración que no pueda terminar. La verdadera pregunta no es si Dios puede reconstruir nuestra vida, la verdadera pregunta es: ¿estaremos dispuestos a salir de nuestra propia Babilonia para permitir que Él lo haga? Porque cuando ponemos a Jesucristo en el centro de nuestra vida, descubrimos que la restauración más importante no ocurre en una ciudad, ocurre en nuestro corazón. Y cuando nuestro corazón vuelve a Él, también cambia nuestro hogar, nuestra familia y nuestro futuro. Esa sigue siendo la obra de Cristo hoy, tomar personas comunes, tomar personas muy imperfectas y convertirlas en templos donde su espíritu puede morar. Y muy bien, mis queridos hermanos y amigos, eso ha sido todo por nuestro En Sígueme Express. Ya sabes que ahora llegó el momento en donde tú tomes estas escrituras, las escudriñes y ahora encuentres qué es lo que Dios quiere decirte a ti personalmente. Estas clases lo que nos ayudan a ver es otros puntos de vista diferentes, donde también podemos hallar esas respuestas que al leer las escrituras de manera personal podamos ampliar muchísimo más y encontrar las respuestas que necesitamos. Definitivamente el Señor quiere entrar en nuestros corazones, quiere reconstruir lo que somos nosotros y, como dicen las escrituras, formar nuevas criaturas. Sí podemos, aunque a veces el camino sea bastante empinado, nos cueste, nos saque de la comodidad en la que estamos, el Señor siempre tiene mansiones, templos y cosas maravillosas para los hijos que emprenden el camino de la rectitud. No siendo más, queridos hermanos, no olviden seguirnos aquí en todas nuestras redes sociales de More God. Aquí en nuestro canal de YouTube ya te puedes suscribir para esta y muchísimas más clases durante toda la semana. Traemos para ustedes noticias de nuestra iglesia a primera mano. Traemos para ustedes discursos de los profetas, clases de Ven, Sígueme, enseñanzas de los temas que a veces son un poco difíciles, de todo para todos los gustos. Aquí los esperamos siempre con mucho amor. No siendo más, ustedes y yo nos vemos la próxima clase. Recuerda vivir el Evangelio. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos la próxima. Adiós. Este programa es una producción de More God. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en todas nuestras redes sociales.